Hermanas, hermanos, soy el Padre Eduardo Chávez, teólogo magistral guadalupano del santuario, este santuario maravilloso del Tepeyac, México, de Santa María de Guadalupe. Soy el director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador oficial de la causa de canonización de San Juan Diego. Estamos en el último programa de esta persecución desconocida. Es muy interesante porque yo creo que te ha abierto el interés, por lo menos, para profundizar, para ver qué sucedió en este periodo, especialmente con nuestra Iglesia Católica. Nos quedamos en ese momento en el cual se pretende hacer una iglesia nacionalista con el patriarca Pérez. No le fue nada bien en el arranque, pero el gobierno los mantuvo y lo mantuvo muchos años más. El 7 de marzo de 1925, de parte del verdadero Papa, la verdadera Iglesia Católica, Monseñor Serafino, se diría en español Cimino, pero en italiano Chimino, fue nombrado delegado para la Iglesia de México el 7 de marzo de 1925, aunque su nombramiento estaba decidido ya desde el 18 de diciembre de 1924 y llegó a México el 1 de abril de ese 25. Y por problemas de salud tuvo que salir a Estados Unidos el 15 de mayo del 25 y el gobierno de México no le permitió regresar. La persecución continúa en todos los niveles, como vemos, la que sigue. El 10 de octubre del 25, la Arquidiócesis de México trataba por todos los medios de solicitar los lazos de unión con la Santa Sede, que como vemos el gobierno trata de impedirlo. Él quiere una iglesia nacionalista, así que había que romper los lazos con la Santa Sede. Uno de los grandes acontecimientos que vino a complementar este esfuerzo fue la organización de una peregrinación al sepulcro de San Pedro. Así que ven cómo la Iglesia mexicana trata de tener unidad con el Santo Padre en una situación en donde se pretende, como te digo, tener una iglesia nacionalista del Estado. Así que hay una peregrinación a la tumba de San Pedro, en el corazón de la ciudad eterna, por motivo del Año Santo. El 10 de octubre de 1925, el Papa Pío XI recibía y bendecía a los peregrinos de un país azotado por la violencia. Este Papa fue uno de los que más ayudó a México, más lanzaba su voz para que hubiera paz, para que hubiera también ese derecho de creer, pues es muy, muy grande este Papa para con nosotros. El Santo Padre iniciaba confirmando el gran amor que le tenía a México, sin lugar a dudas, resaltando sus maravillas, toda su naturaleza y especialmente la fe y el espíritu religioso, la que sigue. El Santo Padre sabe que desgraciadamente en estos momentos la religión no es tratada como merecería, de serlo en un pueblo civil y religioso como lo es el pueblo mexicano. Hablaba también de la Virgen de Guadalupe, por supuesto, y hacía votos para encontrar la paz y la tranquilidad y oraba por todos los mexicanos. La que sigue. Fíjate, les quiero comentar esta anécdota. Cuando fui al Archivo Secreto Vaticano tenía que ver precisamente alguna de las fuentes históricas que estaban ahí, pero que no estaban abiertas al público y se necesitaba un permiso especial. Me mandaron a ver a un monseñor que tenía ese poder para darme esa aceptación, ¿verdad? Esa apertura a estos legajos por mi trabajo que estaba haciendo como postulador para la causa de canonización de San Juan Diego. Él era el único que me lo podía permitir. Era un monseñor muy, muy ancianito. Cuando fui le dije lo que tenía que hacer, etc. Él me emocionó porque él recordaba que este viejito, cuando era niño y estaba en el kinder, me decía, ahora sí que me daba su testimonio, los profesores llevaban a todos los niños agarraditos de la mano como suele ser, de dos en dos, los llevaban ante el sagrario.
y disponían a todos los niños italianos hincaditos delante de Jesús para que todos juntos rezaran por México, por esta situación. Este anciano monseñor hasta me emociona mucho porque me lo comentaba con tanta emoción él mismo, con tanta fe. Nosotros desde niños rezamos por ustedes, por México. Y por supuesto que me dio el permiso para ver esos legajos. Nada más se los cuento como anécdota personal. El 4 de febrero de 1926, ya estamos en el 26, ya estamos en lo último, el arzobispo José Mora y del Río protesta contra la Constitución de 1917, y en especial estos artículos, el 3, el 5, el 27 y el 130. En su momento, el episcopado mexicano había ya protestado desde aquel año de 1917. Lanza otra vez esta protesta. Frente a esto, el Papa Pío XI escribió la carta apostólica Paterna Sane Solicitudo de 1926, directamente en contra de la política anticatólica del gobierno mexicano, y decía que eran leyes tan injustas que no merecen el nombre de leyes, así que la jerarquía está respaldada en sus defensas al derecho de libertad. La que sigue. El 22 de diciembre de 1925 se nombró como delegado apostólico en México ahora a Monseñor Jorge José Caruana, obispo de Puerto Rico, quien apenas había llegado al país el 5 de marzo de 1926, fue expulsado el 12 de mayo del mismo año, del 26, saliendo de México 4 días después, el 16 de mayo, y desde Cuba continuaría su servicio como delegado apostólico. Mientras tanto, en México se quedaba como encargado de la delegación Monseñor Tito Crespi, que era secretario de la misma, nada más. Fue el 18 de mayo cuando el episcopado mexicano protestó enérgicamente. ¿Te das cuenta cómo tratan de destrozar cualquier unidad con el Santo Padre? Plutarco Elías Calles no tardó en publicar el 14 de junio, para el 2 de julio de 1926, apareció en el Diario Oficial sus reformas al Código Penal. A esto también se le llamó la Ley Calles. Se crearon los delitos de religión, imponiendo fuertes multas y castigos a los que incurrieran en dicho delito. El artículo 19, el más delicado, volvía obligatoria la inscripción oficial de los sacerdotes para que pudiera ejercer su ministerio. ¿Quieres profundizar más en esto? Lee por favor a este historiador, Enrique Krause, muy famoso para nosotros, Biografías del Poder. Esto que acabo de leer es de la página 350. En el artículo 22 de la misma se decretaba que los edificios de los seminarios pasarían al dominio directo de la nación para ser destinados a servicios públicos. Fíjate nada más. Mientras tanto, el 16 de julio de 1926, en Jerusalén, fue coronada la imagen de la Virgen de Guadalupe en la capilla del convento de las Madres de María Reparadora. Hermanas mexicanas, hijas del Calvario. En 1925, ya para ese entonces, 1925, el padre Tomás Maciel de la diócesis de Querétaro la llevó, y el patriarca de Jerusalén, asistido por 2 canónigos, la coronó. O sea, es una corona que ya se tenía preparada desde el 25 y se coronó tal cual el 16 de julio de 1926, la imagen de la Virgen de Guadalupe en Jerusalén. Y otro punto importantísimo, que con ello quiero concluir esta guerra, esta persecución desconocida. Y fue que en ese año de 1926, un gran sacerdote de San Luis Potosí, Primo Feliciano Velázquez, gran nahuatlato, él publica por primera vez, palabra por palabra, pero traducido al español, lo que para nosotros se llama el Hueytlamahuizoltica. Aquí digo, libro de lengua mexicana por el bachiller Luis Lazo de la Vega, ahora lo explico.
Hizo imprimir en México el año de 1649, ahora traducido y anotado por el licenciado Don Primo Feliciano Velázquez. Lleva un prólogo del presbítero Jesús García Gutiérrez, secretario de la Academia Guadalupana. Esto fue en 1926. Lo explico. Una de las fuentes del siglo XVI más interesantes, tú lo sabes, es el Nican Mopogua. El Nican Mopogua fue escrito por Antonio Valeriano en 1545 aproximadamente, 1545. Pero Antonio Valeriano, escuchando a Juan Diego, él lo que hizo fue ponerlo por escrito. Padre, ¿cómo un indígena como Antonio Valeriano sabía escribir caracteres latinos? Porque este señor, Antonio Valeriano, había estudiado en un colegio que se llama la Santa Cruz en Tlatelolco. El indígena sabía todo lo náhuatl, sus tradiciones, sus historias. Sabía náhuatl, por supuesto. Tendría 16 años cuando entró a ese colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. Y entonces los franciscanos le enseñan caracteres latinos. Le enseñan español, le enseñan latín. ¿Qué hace Antonio Valeriano? Escuchando todo lo que sucedió por Juan Diego, Antonio Valeriano lo puso en manuscrito con caracteres latinos, ojo, pero con sonido náhuatl. Es decir, que en 1545 nadie podía leer su manuscrito y nadie lo entendía. Me explico. Los indígenas no sabían caracteres latinos, salvo, claro, un grupito minúsculo. Pero los indígenas no sabían caracteres latinos, por lo tanto no lo podían leer. Y los españoles no entendían náhuatl, salvo un grupito pequeño. Pero los españoles en general no sabían náhuatl. Ni siquiera el obispo, Fray Juan de Zumárraga, sabía náhuatl. Tenía que buscar un traductor. Así que, ¿qué es lo que hizo Antonio Valeriano? Puso como en una cámara del tiempo la narración del evento guadalupano conocida directamente por voz de Juan Diego. Lo único que hizo Antonio Valeriano, no la creó él, no la inventó Antonio Valeriano. Es lo que Juan Diego le contaba y él lo puso en caracteres latinos y sonido náhuatl, pero no para difundirlo, porque te vuelvo a repetir, ni los indígenas lo leían, ni los españoles lo entendían. Fíjate nada más. Y ahí se quedó. Gracias a Dios que hizo eso, en el sentido de que permaneció lo más exacto. Venía de Juan Diego directamente las noticias. Lo más exacto ahí está, pero no traducido. Cuando pasa el tiempo, y en 1590, siglo XVI todavía, está este señor que aquí se refiere. No se refiere a él. Fernando de Alba Izlizóchitl. Fernando de Alba Izlizóchitl lo que hace es agrandar el Nican Mopogua, poniendo lo que continúa sucediendo, y a eso se le llama Nican Motepana. A este largo narrativa, que también lo pone con caracteres latinos y sonido náhuatl, o sea, volvemos a lo mismo, Fernando de Alba Izlizóchitl le pone el nombre de el Hueytlamahuizoltica. Hueytlamahuizoltica significa el gran acontecimiento. En 1649 es cuando Luis Lasso de la Vega, ahora sí lo habla él, Luis Lasso de la Vega lo que hace es publicar el Hueytlamahuizoltica, es decir, el Nican Mopogua, el Nican Motepana y otras cosas que tiene el Hueytlamahuizoltica. Lo publica, pero siempre caracteres latinos, sonido náhuatl. No se traducía. Y es hasta este bendito señor, Primo Feliciano Velázquez, y mira nada más en qué fecha, en 1926, el primero quien traduce palabra por palabra el Nican Mopogua, así como el Nican Motepana, etc. Pero el Nican Mopogua, que es tan importante, es hasta ese momento cuando se conoce exactamente lo que pasó entre la Virgen de Guadalupe y Juan Diego.
Fíjate qué cosa más bella que hizo este señor por fin, en 1926. Podrá criticársele que aquí le falta esto, aquí puede ser esta interpretación, podrá decir lo que quieras, pero él es el primero quien traduce palabra por palabra el tesoro del encuentro de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego en aquel 9 al 12 de diciembre de 1531. Fíjate con qué estamos concluyendo esta persecución. Es el amor a la Virgen de Guadalupe, y lo voy a decir mejor. Es el amor de Dios para con sus hijos. A través de la Virgen de Guadalupe, quien viene, el Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Y ahí está nuestro corazón. Nosotros estamos en el centro del corazón de Dios a través de estar entre los brazos y en el corazón de Santa María de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos para el siguiente programa.